increíble. Ya estamos en la quinta y comenzó como un anhelo de poder compartir de temas que no se hablan y se fue propagando y ahora muchas personas, muchos deportistas en diferentes partes del planeta nos ven, nos escriben, nos sugieren temas, aplican a esta escenografía que tiene que ver con el deporte y estos temas que a veces no se hablan o no tenemos con quién hablarlos. Entonces, junto al equipo de trabajo, a mi esposa, a mi hija, que somos bien deportistas, siempre estamos hablando, siempre estamos tocando temas referidos justamente al deporte y vincularlos siempre a principios, ¿no? Todos saben que nosotros extraemos muchos principios desde la palabra de Dios, desde la Biblia. También seguimos a grandes líderes del deporte, a pensadores, a gente, en este caso, que nos ayuda a seguir creciendo en una carrera o en unas carreras que muchas veces demandan más excelencia en nuestras vidas y que tal vez algunos llegan a jugar a primera división o a competir en competencias importantes, pero hay áreas que no se hablan, hay áreas que no se tocan y de eso se trata justamente este tipo de conversaciones. Si bien está netamente enfocada en los deportistas y poder ayudarlos a que funcionen de una manera más eficaz. Sé que hay otras personas que no se dedican netamente al deporte, que las ven, que les hace bien, que se nutren, que las comparten. Así que sean todos bienvenidos y que este tiempo pueda ser útil para sus vidas. ¿Qué errores te cuesta perdonarte en el deporte? ¿No? ¿Qué error es el que más te cuesta perdonarte en el deporte? Hablamos específicamente de este tema. Después podemos poner la pregunta y generalizarla. ¿Qué errores te cuesta perdonarte en la vida? ¿En dónde te quedaste tildado? ¿En dónde te quedaste quieto y no pudiste salir? Y muchas veces quedás como encapsulado y no podés seguir avanzando. Y hicimos como una pequeña encuesta entre algunos deportistas y obtuve algunos títulos, Lore, algunos ítems de diferentes deportistas que me dijeron, mira Dami, a mí lo que más me cuesta perdonarme es que entré en una cosa, pero en el día del partido hago otra, ¿no? Y eso me cuesta porque lo estuve entrenando, me estuve perfeccionando y la verdad que cuando voy al día del partido y no lo hago, es como que no me perdono. Otra de las cosas que me dijeron es el no estar preparado cuando lo necesito estar. Es como, yo sabía que me tenía que preparar y no me preparé. Y no me perdono no haberme preparado. ¡Wow! Esos errores que a veces marcan un camino. Alguien me escribió, no me perdono tener ansiedad. Sería como un tema a tratar, ¿no? Porque a veces tiene ciertas raíces esta situación de la ansiedad. Otro deportista me dijo, no me perdono perder un partido por un detalle en el cual no presté atención. Y otra persona me dijo, no me perdono convivir con la ansiedad de querer hacer un gol y no hacerlo. Como que rozo la frustración. Alguien que no es de fútbol me dijo, no me perdono tener un mal torneo, por ejemplo. Otra persona me dijo, no me perdono dejarme llevar por el enojo. No me perdono dejarme llevar por el enojo. ¿Cuántos deportistas conviven con el enojo?
Wow, me enojo con el árbitro, me enojo con el técnico, me enojo con los compañeros, me enojo con el clima, con el viento, con el campo de juego, convivir con el enojo. Y así entre paréntesis, siempre hablamos lo mismo nosotros. La palabra dice, deja la ira, desecha el enojo. Si algo puedo decirte, arrancando nomás la conversación, es deja la ira, desecha el enojo. No te sirve para funcionar bien en cualquier clase de deporte que estés practicando. Y saben que mientras estaba preparando la conversación, recordé una anécdota que se las quiero contar y tocar algunos temas mientras los chicos van compartiendo las redes y vamos viendo la gente que se conecta y demás. Yo en el año 2009 estaba jugando al fútbol en un equipo de Bolivia, más precisamente en la ciudad de Cochabamba. El equipo se llama Wisterman, donde hoy por hoy hay algunos de mis amigos, como Martín Chatti, Vladimir Castellón, que están jugando en ese lugar y siempre tenemos a alguien que nos vincula a ese equipo, del cual soy un poquito hincha. Muy bien, y jugábamos y estábamos terminando una temporada, justamente era una semifinal, que jugábamos un partido de vuelta. En el partido de ida habíamos jugado contra Bolívar en su cancha. Ustedes saben que Bolívar es uno de los equipos más grandes de Bolivia y es como un clásico con Wisterman. Entonces habíamos jugado el partido de ida y habíamos perdido 1-0. En la vuelta estábamos jugando en nuestra cancha, la cancha estaba llena, vestida de color rojo, un clásico, no sé cuántas personas entran, pero la cancha estaba repleta. Era un partido intenso, era una final, porque el que ganaba esa semifinal seguro que salía campeón. Y bueno, jugamos un partido muy bueno, lo terminamos ganando 1-0 y fuimos a los penales. Recuerdo que ese tiempo tenía a mi arquero, mi amigo Pablo Urtoboy, que habíamos pasado todo el año juntos y habíamos pasado muchos tiempos de calidad. Pablo para mí es un regalo de Dios porque lo disfrutábamos, nos reíamos, tomábamos mate, pasábamos horas y horas hablando de temas que nos interesaban y la pasábamos muy bien. De hecho, creo que una de las cosas que más guardo y atesoro en mi corazón es la amistad que yo sembré y creé con él en ese tiempo. Y cuando estaba terminando el partido, Pablo, en este caso, se me acercó y me dijo, Dami, quédate tranquilo que nos va a ir bien. Perfecto. A la hora de preparar los penales, vino el entrenador, Mauricio Soria, también es amigo, y me dijo, Dami, vas a ir al último, tengo confianza en vos de que vas a patear el último penal y vamos a pasar, así que te pongo al último. Y yo le dije, claro, Mauri, vamos para adelante. Comenzó la tanda de penales y comenzaron a patear todos muy bien, todos muy bien. De hecho, los arqueros iban para el otro lado y la pelota iba al otro palo. Y me tocó el último penal a mí. Perdíamos 5-4, era el último penal de mi tanda. Entonces, si yo lo hacía, empatábamos y seguía la tanda de 1-1, y si lo erraba, no. Entonces, me acuerdo y estoy como jugando a la memoria, ¿no? Porque la caminata de la mitad de la cancha hasta donde se patea el penal, más o menos son unos 25 metros, ¿no? Para alguien que nunca pateó un penal, esa caminata no dura 25 metros, debe ser como de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. La pelota en ese momento pesaba más de lo habitual y el arco parece que no se agranda, sino que se achica. Pero yo estaba convencido de que iba a hacer el gol. Fui tranquilo, agarré la pelota, la puse en el centro del penal, me di vuelta, hice 5 pasos, pensé dónde lo iba a ejecutar y pateé, con toda la fe que iba a hacer el gol.
y el arquero se tiró al mismo lugar donde fue la pelota. Conclusión, quedamos afuera del torneo. El penal errado. El silencio del estadio de Vísterman, todas las cabecitas hacia abajo. Me di vuelta, miré a mis compañeros que se agacharon, un poquito de puñados de jugadores con la camiseta celeste empezaron a saltar, y ese fue como un momento difícil de mi carrera. Pensé en 5 segundos lo que habíamos pasado durante todo el año, la utilería, los dirigentes, el esfuerzo de la gente para ir a la cancha, el esfuerzo de mis compañeros, y me pareció como algo muy difícil de entender, más teniendo en cuenta que junto con mi esposa habíamos estado todo el año hablándole de la fe a los chicos. Le habíamos hablado de Cristo, le habíamos hablado de las conductas, de la disciplina, de la alimentación. Habíamos tenido muchas concentraciones en las cuales tocábamos temas importantes y si bien nunca puse en tela de juicio el poder de papá, de nuestro Dios, sí le preguntaba por qué. Recuerdo que llegué al vestuario, me arrodillé delante de la silla y me puse a llorar. Estuve llorando como 15 minutos desconsoladamente preguntándole a Dios por qué me había dejado avergonzado, ¿no? Y en ese momento de las emociones, donde pasa toda una película del año, también la preocupación del día de mañana, trataba de entender el por qué. En ese tiempo vino el técnico, me abrazó, me dijo, tranquilo Dami, esto suele pasar, es fútbol, adelante, hay que seguir. Pero en mí seguía la pregunta de por qué nos habíamos quedado afuera, por qué Dios me había dejado avergonzado. Pero como dije al principio de la semana pasada, esto se trata del deporte, del aprendizaje, esto se trata de la vida, ¿no? Y de aquellos que nos dedicamos a esta disciplina o a este enfoque, tenemos que aprender a convivir con los errores, tenemos que aprender a convivir con el peso de las malas decisiones deportivas. Entonces, esa noche fue difícil concebir el sueño, llegué a mi casa, la verdad que hasta un deportista en estas instancias tiene preguntas existenciales. Alguien que no se dedique al fútbol no podría entender lo que pensamos, pero suceden quiebres emocionales en nuestro interior muy fuerte. Pero pude dormir algunas horas, me desperté temprano, preparé el mate y en ese momento sentí la puerta, alguien me golpeaba y era Pablo Burtoboy, ¿no? Él vino tempranito y me dijo, Dami, lo que para vos en este caso es la historia más difícil de tu vida y en la cual vos te estás quedando a pensar y a repensar y hasta te culpás y hasta te condenás, mañana esto va a ser historia. Viste que estás todos los titulares del diario, que el Vísterman quedó afuera a causa de un penal, en alguna portada se estás vos arrodillado mirando hacia el suelo. Mañana va a haber otra portada, va a haber otra noticia, así que te voy a dar un ejemplo de un deportista que me enseñó algo simple y fue el Mono Burgos. El Mono Burgos, que fue un arquero de River, tenía una forma de pensar los momentos difíciles y él, cuando tenía un mal partido o le hacían un gol tonto, podía cambiar el chip rápido. Y un día le dio una enseñanza a uno de sus compañeros porque había perdido su equipo, en este caso River, y él subió al colectivo y se estaba riendo. Y pasó un compañero cerca y le dijo, Mono, ¿a vos no te molesta
que perdimos y te comiste un gol. Y él lo miró, se rió y le dijo, ya cicatrizó, ya cicatrizó. Y Paulo me dio esa enseñanza, me dijo, ya tiene que haber cicatrizado esta lastimadura del haber quedado afuera. Y cuanto más rápido entiendas el ya cicatrizó, vas a poder avanzar hacia lo que viene. Con esta reflexión en mente, comencé a mirar lo que había sucedido desde otra perspectiva, ¿no? Y si bien Dios no nos asegura el éxito deportivo, ¿no? Aunque la palabra dice que somos más que vencedores, entendiéndola justamente desde el principio interno, yo empecé a meditar en todo lo que había comprendido durante el año y empecé a entender que ni el penal, ni el haberlo errado, ni el haber quedado afuera iba a opacar el tiempo de crecimiento que había tenido durante ese año. Las conversaciones, la madurez, el entendimiento del grupo, el haber sembrado principios de bendición en otras personas, el haber madurado como matrimonio, el haber educado a nuestras 2 hijas, el haber batallado en estadios de diferentes alturas, porque ustedes saben que en Bolivia se compite en el llano a 2.600 metros y también hay estadios que tienen 4.000 metros. Entonces el haber superado la competencia en diferentes lugares. También había tenido muchas conexiones de oro, muchas personas hermosas que habíamos conocido, que habían quedado guardadas en nuestro corazón. Habíamos conectado a otras personas como puentes de pensamientos o de relaciones interpersonales. En sí, habíamos crecido y habíamos ayudado a que muchos otros aumenten su fe. Entonces, empecé a pensarlo desde esta manera. Esto ya cicatrizó. Esto ya cicatrizó. Esto ya cicatrizó. Cerramos en ese tiempo una etapa, armamos las valijas con mi esposa y nos regresamos para Argentina en busca de un nuevo desafío. Cada vez que hoy me despierto y las cosas no me salen como yo quisiera, recuerdo de esa enseñanza, ya cicatrizó. Y vamos por un nuevo día. Aprendí esto y lo aplico cada día de mi vida y considero que los errores del ayer me hacen mejor persona, me hacen un ser que medita mejor, que el error es un eslabón o un escalón que me conduce hacia los próximos objetivos. Y entendiendo que todo nuestro andar es parte de un aprendizaje y los errores o los desaciertos son parte del aprendizaje que nos lleva a ser mejores cada día, como ser humano, pero también como deportista. Y recuerdo que en ese mover, en ese tiempo cronológico, recibí una palabra que estaba en Filipenses 1:6 y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y saben que comencé a sentir un perfeccionamiento en mi interior, una evolución, un crecimiento. Entonces tomo esta charla, esta conversación, entendiendo esto mismo, que los errores nos perfeccionan, nos mejoran, nos hacen madurar. Los errores son un eslabón, como dije recién, que nos conducen a otro lugar, a otro espacio. Y en el avanzar, nosotros vamos creciendo, vamos conectando con nuevas personas,
con nuevos pensamientos, vamos siendo personas que somos transformadas, vamos perdiendo partidos y ganando otros, haciendo buenos y malos negocios, tomando buenas y malas decisiones. En fin, la vida es un aprendizaje y parte de ese aprendizaje está en las derrotas. Entonces nos tenemos que familiarizar con las derrotas y con el error porque son parte de este deporte o del deporte, en este caso, que hemos elegido transitar. Entonces, mirándonos desde un proceso de formación, no hay apuro, porque la meta no es algo externo, sino es que nosotros mismos nos vamos transformando, vamos mejorando, vamos realizándonos y vamos creciendo cada día. Entonces, cuando alguien te dice que la vida es un aprendizaje en sí mismo, está bien acertado. Todos nacemos y crecemos en un mundo desconocido que nos lleva a experimentar lo desconocido continuamente y lógicamente a aprender. Entonces, hay errores que nos hacen crecer. Hay errores que nos permiten evolucionar. Hay errores que a nosotros nos llevan a una nueva forma de pensar, a una madurez. Por eso, como conclusión de la primera etapa de lo que les quiero decir, es esto. Los errores son parte de una forma de entender la vida y no pasa nada. De los errores hay que salir rápido y entender que el error no tiene que ser algo que produzca en nosotros una emoción, sino que tiene que ser una estadística, un dato, y reenfocarme al objetivo, a la meta, pero entendiendo que lo externo, lo único que me va a llevar es a mejorar en lo interno. Por eso estas conversaciones nos provocan justamente a crecer internamente y a ver el error como una parte del proceso que me conduce a ser mejor o a hacerlo mejor o a ser más eficaz en mi tarea y no como un fin en sí mismo. Hoy estuvimos en la concentración de Vélez, me acompañó NASA, estuvimos conversando con Brian Romero, le mandamos un beso grande y hablando de temas diferentes y entendiendo a Brian y entendiendo un jugador de su categoría, cómo él convive, y esto lo he hablado en diferentes ocasiones, cómo convive con el error. Detrás de cada partido hay un análisis. Y si hay algo que siempre rescato de Brian como deportista, es que el día lunes o el día post partido, él se entrena de nuevo con una eficacia, con una fuerza, con un enfoque que deja atrás rápido lo que pasó en el partido anterior. Entonces también entender que los hábitos que tengamos como deportistas construyen los mejores resultados post las malas actuaciones o los errores del pasado. Como esta es una carrera que va en progresión o que muchas veces no va en progresión, sino que es desequilibrada, lo que tenemos que hacer es entender que el crecimiento que nosotros tenemos desde nuestro buen análisis nos conduce a tener muchos y mejores resultados. Muy bien, voy a tocar algunos ítems de lo que significa el error, para que nos sirva y para que tengamos algunos principios para poder aplicar. El error es un escalón que nos hace seguir caminando hacia el objetivo que tengo por delante. Utilizamos el error no como una finalidad en sí mismo, sino como un escalón para seguir construyendo. Entonces, ¿cuáles fueron tus errores que te están deteniendo? Bueno, volvé a repensar en ese error
hoy sos diferente. Me acuerdo hablando del penal, que a los años yo no quise patear más penales y un día Dios me pone en una serie de penales, en una Copa Argentina, ante un rival importante de la B Nacional, y me puso en el mismo lugar para definir una serie. Y fui temblando, agarré esa pelota, me encomendé al Señor, fui despacito e hice el gol. Dios sanó mi corazón pasando, porque entendí que ya tenía la madurez, no lo pateé al mismo lugar, lo cambié, pero superé ese error en la madurez y ese corazón mío fue sanado, ¿no? En la parte deportiva. Entonces, hoy por hoy, no hay éxito ni crecimiento cuando no aprendemos de los errores. Bueno, ¿qué hiciste en este caso que hoy te puede hacer mejor que lo que eras antes de hacerlo? Cada error no es una situación definitiva, no es un punto, sino que es una coma. No mires el error como un punto, míralo como una coma. Ponele coma a cada error, a cada fracaso. No es un fin, esto va a continuar. El error te hace perder algo, pero nunca la habilidad de que estás aprendiendo a hacer algo. Por ejemplo, llegaste a jugar de titular, te costó, lograste la titularidad, pero un día jugaste mal y te sacaron del equipo. Tal vez te hayan sacado del equipo, pero perdiste la titularidad, pero no la capacidad de saber cómo llegaste a ese lugar. ¿Se entiende? Nunca vas a perder la capacidad que lograste para llegar a ser un titular, aunque momentáneamente perdiste la titularidad. Nunca vas a perder la capacidad de dar buenos pases, aunque momentáneamente diste un mal pase. Una vez que lo lograste, la persona que hizo buenos negocios, ¿no? Pero un día perdió una casa, puede haber perdido la casa, pero no la enseñanza, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad para hacer nuevos negocios. Entonces, para todos los deportistas que lo han logrado y que tal vez ahora están pos un error, vuelvan a empezar, porque tienen la capacidad guardada en su interior con la que ya lograron algo, entonces tienen que ir al baúl de los recuerdos y volver a encontrarse con esa persona amateur, desafiante, de conquista, que quería comerse el mundo, que no preguntaba cuánto dinero había, que no preguntaba en qué cancha era, ni quién era el técnico, solamente tenía un sueño en su corazón de lograrlo. Y ese sueño bastó para ser energético, tener la nafta suficiente para poder cumplir los logros. Así que hay capacidades guardadas que te llevaron a ciertos lugares que tienen que volver a ser usadas. Muy bien, otro tips. Cada error es una semilla de aprendizaje. Cada error es una semilla de aprendizaje. Tomaste una decisión y no salió como querías, te diste cuenta de que por ahí no era. Vamos por otro lado. Vamos a tomar un nuevo camino. Esto sería como el principio aplicado en el fútbol. Tiraste un pase o diste un pase y te diste cuenta que el adversario era rápido y que te lo cortaba, bueno, ahora vas a jugar más corto, más seguro. Es decir, el error fue una semilla de aprendizaje que creció en tu corazón y hoy ya dio un fruto que te hace ser más eficaz en lo que estás haciendo. Entonces, me gusta esta frase, ¿no? Pero si ahora a nosotros nos gustaría saber lo que sabes hoy, ¿no? 10 años atrás, y uno podría decir, sí, yo quisiera haber sabido hace 10 años lo que aprendí hoy. Entonces, es sinónimo de que creciste, de que maduraste, de que evolucionaste. Lo que no sabías hace 10 años, ahora lo comprendiste. Quiere decir que hubo un aprendizaje.
Y esto es muy importante. El error duele, pero el error es parte del camino. El error duele, pero el error es parte del camino. No podemos ver al error como el destino final, sino vamos a hacer del error algo catastrófico. Y nosotros tenemos que entender que el error es un dato más, es una estadística más. Es más, a veces cuando lleguemos al éxito o a los resultados buscados o a la cima, como quisiéramos ponerle a un objetivo, vamos a seguir equivocándonos aún más. Es decir, vamos a convivir con el hecho de equivocarnos y de tomar decisiones acertadas y decisiones desacertadas. Por eso el error y la capacidad de aprendizaje van de la mano. El error y la capacidad de aprendizaje van de la mano. Permitite, aun cuando crezcas, tener esa capacidad de aprender aún de las cosas más sorprendentes, aún de las cosas más, de las situaciones más tontas que puedas haber vivido. Y presta atención no tan solo al jugar, sino presta atención a los componentes del deporte que te hacen crecer o no te hacen evolucionar. Otro tips. Hay errores que te cuestan caro en la vida. Hay errores que te cuestan caro en la vida. Pero tenemos que saber algo. ¿Aprendemos por dolor o aprendemos por revelación? ¿Aprendemos por dolor o aprendemos por revelación? Por revelación, viene alguien y te dice, no vayas por ahí, toma otro camino, no hagas ese negocio, no te dediques a las apuestas. Esto se lo hablo a los deportistas hermosos, amigos míos. No se dediquen a las apuestas. Porque las apuestas no están hechas para que seas rico. Están hechas para crear una adicción y sacarte el dinero. Más bien, compra libros. Júntate con los que ya invirtieron, los que compraron un terreno, los que invierten en ladrillos, los que hacen casas, los que saben de economía. Júntate con las personas inteligentes. Déjate enseñar. Preguntá. En ninguna parte de la Biblia Dios nos enseña que ganar dinero a través de las apuestas es válido. No, hay tres formas que yo entendí de generar recursos que lo avala la palabra. Uno es por ser empleado, ¿no? El Señor le paga, en este caso, a los que habían trabajado en la viña. La otra es por heredad, porque hayas heredado de tus padres. Y la otra es la capacidad de inversión, invertir, sembrar, poner una semilla en un lugar para que dé frutos. Esas son las formas que el Señor tiene de que produzcas. El juego, el azar, no es parte del diseño de Dios. Y no quiero ni ser religioso, ni quiero atentar contra una mala forma que tenés de generar recursos. Solamente quiero advertirte de que ese camino no es respaldado por Dios. Dios no te va a respaldar. No te vas a hacer rico jugando las apuestas, no te vas a hacer rico jugando a los caballos, no te vas a hacer rico en el casino. Ese no es un respaldo. Es más, la mayoría de las personas que transitaron esos caminos terminaron perdiendo todo, terminaron divorciados, lejos de sus hijos. Aprende en este caso por la revelación, porque alguien te lo está diciendo, ¿no? Pero si no quieres aprender por la revelación, hay otra forma también que tiene que ver con el dolor, ¿no? Y el dolor es, perdí todo en las apuestas, perdí el dinero con los amigos de la noche y aprendí. También se aprende, pero esta vez con dolor. Bueno, la lección te costó
dolor. Te costó la pérdida de una esposa o la pérdida de dinero. Algo te costó y esto te llevó a aprender. Entonces la decisión está en cada uno de nosotros. ¿Aprendemos por revelación o aprendemos por dolor? Muy bien. Y el último tip para que te quede, para que sea guardado, es el siguiente. Cada error es una fuente de creatividad. Cada error es una fuente de creatividad. Si te abre una posibilidad de mejora, quiere decir que el error te hizo más creativo, ¿no? Por ejemplo, jugaste un mal partido y encaraste siempre por izquierda. ¿Está bien? Pongamos un volante por izquierda o un wing. Y siempre encaró por izquierda y en ese partido el lateral por derecha o el volante siempre lo interceptó y no permitió que su juego evolucionara. Entonces en la semana te hizo ser creativo y comenzaste a enganchar para la derecha y generar otra habilidad, ¿no? Y permitió que lo que había sido un error o una frustración te llevara a ser creativo y a crear otro gesto técnico que va a ir en aumento. Entonces, cada error es una fuente de creatividad. El error es una brújula que nos conduce hacia el lugar correcto. Por eso es bueno amigarte con el error, no ser tan duro emocionalmente con lo que estás aprendiendo y ser una persona de aprendizaje, una persona libre del orgullo, libre del ego, una persona sencilla, simple, humilde. Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Eso es una simbología de que tenemos 2 partes que escuchan y una que habla, para que escuchemos más de lo que hablamos. Entonces, este tiempo que Dios nos ha permitido equivocarnos al tener una relación con tu esposa, con tu novia, al al malgastar el dinero en lugares incorrectos o al no honrar al técnico o al no honrar al club o al no honrar el espacio que Dios te ha dado en un equipo deportivo. Todos los errores, aún los partidos, la competencia, los entrenamientos, todos los hechos particulares que nos permiten evolucionar y crecer, no son una pérdida, sino que son ganancia en lo que es el camino del ser humano. Por eso, como deportista, nosotros tenemos que aprender que el error es parte de algo que no vamos a poder evadir. Todos los días que nos despertemos vamos a tener que convivir con el error. Los deportistas que más títulos han logrado son los que más se han arriesgado continuamente, son los que más lo intentan, son los que más se desafían, son los que más frustraciones han tenido y aún así han terminado logrando logros importantes. Por eso, si algo podemos rescatar de esta conversación es que el error es una base del aprendizaje para seguir evolucionando en tu carrera deportiva. Bueno, algo para decir, algo para acotar, alguna nota de color. No, por ahí el hecho de que se aprende más de los errores que de las victorias, se aprende más de las derrotas, enseña más una derrota que una victoria, ¿no? En una victoria no pensamos mucho, la disfrutamos nomás. Tal cual. Pero cuando fracasamos, aparentemente perdemos o tenemos una derrota, en el caso de los que son deportistas dentro del campo de juego, yo creo que nos hacemos más preguntas, como vos decís, tomamos los errores y son como la masa o la materia prima para trabajar durante la semana siguiente, y que bueno, que el deportista tal vez tiene situaciones de derrota continuamente, victorias y fracasos, pero siempre el próximo desafío está
a la vuelta de la esquina, o sea, es muy rápido el próximo desafío, entonces el estar en competencia siempre los hace estar activos en el aprendizaje. Y después me acordaba de algo que me dijeron, que es el tema del boxeador. A mí no me gusta mucho el boxeo, pero bueno, una frase que dice, si estás pegando y te están venciendo, pega distinto. Entonces tal vez estás haciendo algo de una manera y no te está trayendo resultados, entonces hacerlo de otra manera. Perfecto. Para obtener un resultado diferente. Perfecto. Eso pensaba. Qué bueno, de una deportista también. Convivimos en este caso con las decisiones que nosotros tomamos, y como deportistas o como seres humanos entender desde la practicidad. Se puede caer lento, pero se debe levantar rápido. Y automáticamente reconocer los errores es un acto de humildad, es un acto que nos engrandece, es un acto que nos dignifica como ser humano. Entonces, aprender a pedir ayuda, aprender a preguntar, aprender a dejarse moldear. No todo lo que sabemos es todo lo que hay por aprender. Hay más. Hay más partidos, hay más equipos, hay más competencias, hay más libros, hay más personas para conocer, hay más negocios para hacer, hay más lugar de lo que nosotros creemos que podía llegar a haber. En esta tierra, la Biblia dice, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Así que este es el tiempo para que nosotros conectemos con el tiempo y la oportunidad, y que dejemos atrás cuanto antes cualquier tipo de error o de dolor que nos impide seguir avanzando hacia los objetivos que nos hemos pactado.